A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Buenas noches, amable audiencia de esto que hemos denominado Marxianos. Marcianas y marcianos, estimados amigos y amigas, en estos momentos hace su ingreso la señora Carolina Reyes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, Carolina? ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el equipo de Marxianos. Estamos a equipo a full, completo. Profesor Luis Maceda, ¿cómo anda? Buenas tardes a la audiencia marciana. Doctor Daniel Vanina, ¿cómo Marcianos, le va? Bien, muy bien. Con frío, pero bien. Y en los controles y en un descenso perfecto, una vez más, de la nave galáctica marciana, el señor Leonardo Pereira. Y no me equivoqué, no le dije Pereira, le dije Pereira como corresponde. Bueno, en el día de hoy vamos quemando combustible rápidamente porque estamos desarrollando este ciclo que quizás nos quede un poco grande, pero bueno, ya contaremos con la colaboración de gente de la academia y tal vez no de la academia, de la vida misma, que nos dé más información. Pero bueno, con la iglesia nos hemos encontrado, le decía el Quijote a Cervantes, o nos hemos topado. Y bueno, nosotros nos queremos topar con los partidos políticos en el Uruguay. Hemos comenzado un ciclo en el cual hemos tomado como primera referencia el Frente Amplio, actual Encuentro Progresista y Nueva Mayoría. Y me pedían los compañeros que antes que el doctor Daniel Vanina desarrollara el tema que creo que lo va a encuadrar dentro de los 3 gobiernos del Frente Amplio, el tema de la reforma de la salud. En posteriores programas también se hará cargo del tema de educación el profesor Luis Maceda. Me pedían los compañeros que hiciera como que una antesala con lo que había sido la asunción al gobierno del Frente Amplio, y yo tomé acá en consideración las palabras de lo que es la red de economistas de izquierda del Uruguay en un prólogo que le hacen a su libro El necesario golpe de timón. Este libro se editó, se terminó de imprimir en julio del 2008. O sea que iban 3 años del primer gobierno del Frente Amplio.
Y comienza en el prólogo de este libro de esta manera, que involucra parte de lo que decíamos en programas anteriores. En más de medio siglo de lucha, el pueblo uruguayo ha ido construyendo ejes programáticos, así como instrumentos orgánicos y una escala de valores que configuran una clara e inconfundible cultura alternativa. Evidentemente, este medio siglo de lucha, de la cual habla del movimiento obrero y popular, de movimientos y partidos de la izquierda uruguaya, lo remite al año 55, del cual hablábamos, la aguda crisis que se presenta en América Latina y el retorno del hegemón imperialista Estados Unidos a su patio trasero, para esquilmarnos de mejor manera. Ya venían de esquilmar a la Europa destruida, ¿no, Daniel? En aquel entonces. Uh-huh. Con esta inspiración y el ejemplo de miles y miles de compañeros que incluso dejaron la vida en Helio, conquistamos un gobierno para que por fin se pusieran en primer lugar las necesidades de la mayoría y el desarrollo autónomo del país. Semejante tarea, lo teníamos claro desde hace décadas, exige una ruptura creativa de la prolongada crisis de naturaleza productiva y de inserción internacional, la que solo se puede lograr con la más amplia participación popular y social. Por eso, cuando salimos de la dictadura, sintetizábamos esa experiencia con esta divisa: sin democracia no hay desarrollo, sin desarrollo no hay democracia. En lo esencial, la obra realizada, o sea, dice a estos 3 años del gobierno del Frente Amplio, está lejos de lo que el pueblo uruguayo se propuso cuando conquistó el gobierno. Los ejes programáticos exigían ir para el sur, pero el gobierno insistió en seguir yendo hacia el norte. Es precisamente lo que le han elogiado los organismos multilaterales, que están muy lejos de buscar la pública felicidad. Estimamos que se ha realizado la ruptura equivocada. En vez de comenzar a romper con la dominación del bloque de poder, el gobierno rompió con el programa del Frente Amplio, de lo cual surge la necesidad de llevar a cabo la ruptura de la ruptura, el rescate del programa y de la participación del movimiento popular. Se hace imprescindible un golpe de timón en el hacer de las políticas gubernamentales. Golpe de timón, giro a la izquierda, decíamos nosotros, ¿no? Uh-huh. La continuidad del modelo se estima que el Estado no ha cambiado en su esencia, no generó condiciones sustentables capaces de traspasar poder a los grupos más débiles de la sociedad de cara al ejercicio de sus derechos. Tampoco se suscitaron cambios en la pauta de intervención en la economía. La no disminución de la pobreza y la indigencia, el muy lento crecimiento del ingreso de las familias y del salario real y el escaso crecimiento del empleo alimentan una brecha cada vez más profunda con quienes se apoderan de la riqueza que generan los trabajadores. La distribución del ingreso se sigue concentrando en favor de los más ricos. Uno de los buques insignia, la política social, es un fracaso, lo que demuestra la vacuidad de pretender superar la pobreza como efecto sin atacar sus causas estructurales, lo que sí supondría encarar el cambio esencial para el que fue electo este gobierno. Así es el prólogo al libro Un necesario golpe de timón de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay. Uno de los miembros de esta red es el ingeniero agrónomo Rubén Elías, que nos visitó en una oportunidad, y el otro es su hermano, que es Antonio Elías, que es economista. Ambos escriben en 2 libros, de los cuales he traído El necesario golpe de timón y La torta y las migajas, que sí va hasta el 2010. Va hasta el 2008 y ya cubre el periodo de Mujica. Yo no sé si Luis Maceda quería decir alguna cosa antes que Daniel Vanina pase a
a desarrollar el tema de salud. Bueno, yo voy a decir algo basándome en el libro. En el libro de Daniel Vanin. O sea que juego con las neuronas de Vanina, ¿no? Hay un temita acá, ¿no? Yo escuchaba atentamente la caracterización de lo que había sido, digamos, la gestión del progresismo hasta el 2008, con las críticas que se mencionan ahí. Y también los enunciados de arranque, ¿no? Cuando decía, bueno, por fin el pueblo va a lograr, va a llegar al gobierno y va a poder acceder a las reivindicaciones clásicas, digamos, ¿no? O históricas de la izquierda. Hay una cosa que dice Daniel en el libro, que es muy, muy interesante sobre el triunfo del Frente Amplio, ¿no? Dice Daniel, sin exagerar, podríamos afirmar que nucleaba al 95% de la izquierda uruguaya, característica única dentro de los gobiernos progresistas, ¿verdad? O sea, que en el Frente Amplio estaba, digamos, lo más pesado desde el punto de vista ideológico de la izquierda. Los partidos marxistas, ¿no? O sea, el Partido Comunista, el Partido Socialista, algunas vertientes vinculadas al anarquismo, como el PVP, y también la incorporación de grupos que venían de el MLN, ¿no? Que eran, digamos, un poco los pilares, ¿no? Las distintas vertientes de la izquierda. Ahora bien, ¿cuál es la limitante en todo, en este proceso, ¿verdad? Porque si nosotros abstraemos lo que pasó en el mundo entre la fundación del Frente Amplio y el acceso al gobierno, no vamos a comprender algunas de las cosas que se dicen ahí. Y es que esta izquierda que llega, incluso nutrida por esas grandes vertientes, es una izquierda resignada, ¿no? Y Daniel lo plantea acá, y es correcto el planteo, ¿no? Porque es una izquierda que de alguna manera asume que no se puede derrotar al monstruo, digamos, ¿no? O sea, que el capitalismo finalmente ha vencido, y frente a eso hay que tratar de remar en esas circunstancias, ¿no? Hacer lo que se puede, ¿no? De alguna forma el posibilismo dentro del sistema, sin cuestionar el sistema. Y la otra idea que también plantea Daniel en el libro es que de alguna manera se piensa, no sé si ingenuamente, que el capitalismo es mejorable, que hay un rostro humano en el capitalismo, ¿no? Un capitalismo como la gente, decía Mujica. Exactamente, sí, un capitalismo como la gente. Entonces ahí se trata de mejorar todo lo posible, o de enmendar todo lo posible las falencias del sistema. Yo voy a contar una anécdota, si se quiere, de entre casa, pero que creo que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando asume en ANCAP, cuando asume el nuevo directorio, el directorio de izquierda, en ANCAP había una gran cantidad de personal tercerizado, fundamentalmente en el área de servicios, que ganaban muy mal, ¿no? Ganaban muy, eran salarios muy miserables. Entonces, una de las medidas que toma el directorio de ANCAP es que ANCAP fija un salario mínimo para los trabajadores tercerizados que trabajan en ANCAP. Y arriba del sueldo que cobraba la gente, el directorio de ANCAP pone una suma complementaria
que salen de las arcas del Estado, digamos, ¿no? O sea, se le mejora el sueldo a la gente, a cientos de trabajadores tercerizados. Que creo que tiene que ver con esto que tú decís acá. Tratar de mejorar esas situaciones que eran tremendamente injustas, ¿no? Porque mientras nosotros, los empleados de ANCAP, comíamos en el comedor, los compañeros tercerizados que trabajaban en la refinería de La Teja comían abajo del puente. Se llevaban la comida y comían abajo del puente. Ni siquiera podían hacer uso del comedor. Y uno pasaba por ahí y le daba una cierta cosa, ¿no? Ver que esos compañeros que trabajaban al lado tuyo, mientras tú comías en el comedor de La Teja con cierto confort y con cierta higiene, estaban sentados en el puente de la calle Humboldt comiendo ahí lo que podía. Entonces, me parece que eso hay que marcarlo para entender esas críticas que se formulan ahí, ¿no? Esa decepción, digamos, o esas falencias que marcan estos economistas de izquierda. Era un apunte que pasa, Luis, que lo que hace el director de ANCAP en ese momento es no entender para qué está la tercerización, sino para qué. Para traer más plusvalía. Claro. El objetivo de la tercerización, que es el 40% del PBI mundial está tercerizado. ¿Para qué? Para sacar más plusvalía. Ahora, si yo le pago arriba, entonces ya no tiene sentido la tercerización. ¿Para qué lo tercerizo? Lo tercerizo para eso. Tercerizo médicos también. Y ahora después lo vamos a analizar. Es así. Doctor Daniel Vanina, usted iba a desarrollar el tema de salud. Esto es en el marco de los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Sí, pero para entender lo que pasa en el marco del Frente Amplio hay que saber un poco qué pasa con la industria médica y con la salud en el Uruguay, en el mundo, etcétera, etcétera. Son dos temas paralelos, pero están muy imbricados. Una cosa es la industria médica, que después de la industria bélica es la más importante del mundo, que comprende toda la parte de medicación, de la industria del medicamento, pero es todo lo más. Hay cosas textiles, están las sábanas, las túnicas, los uniformes, todo. Los aparatos quirúrgicos. Los aparatos que son impresionantes. Yo conozco mucho más la cardiología, por ejemplo, la cardiología de invasiva, una sala de hemodinamia, sale millones de dólares instalarla. Entonces, cuando un hemodinamista usa un catéter que vale $500 y lo tira y pone otro, y en el Uruguay no se tira, se recicla, pero en Estados Unidos se tira. Porque si un microbio le llega a entrar, el juicio es más gigantesco que toda la unidad y toda la hemodinamia junta. Entonces tiran todo. Descartan, una vez y afuera. Eso produce anécdotas. Un uruguayo que estaba en Estados Unidos haciendo cursos de posgrado y aprendiendo a hacer cateterismos y todo eso, se juntó con un chino, y entre el chino y el uruguayo se pusieron de acuerdo con una nurse, le tiraban dinerillos a la nurse y rescataban los catéteres para traerlos al Uruguay a reesterilizarlos acá. Cosa que no les entraba en la cabeza a los yanquis. Pero la cosa viene así. Hay un salto de calidad teórico en la teoría en Alma-Ata. Alma Ata es creo que es la capital de Azerbaiyán, de Kazajistán. Creo que es la capital, no estoy seguro. Pero en el año 1978, hubo una reunión y se dio mucha manija con el tema de la salud, derecho. La salud ya no es tiene que dejar de ser una mercancía, tiene que ser un derecho inalienable, por lo tanto igualitario, por lo tanto gratis, por lo tanto... Bueno, esta es una aspiración. La salud implica la ausencia de enfermedad, pero no solo eso. Tiene que ser también
la posibilidad de comer, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de tener placer, la posibilidad de cultural. Tiene que estar llenado todo eso. Por lo tanto, en el mundo no existe la salud plena de ningún país, porque ningún país tiene resuelto todo. No sé si algún nórdico en la buena... Ahora no, en la posguerra de repente podía aspirar a ser casi perfecto, pero no más. Y la industria médica defiende el negocio a cara de perro, lo que puede, todo lo que puede. Un ejemplo muy típico es el Obamacare, los cuidados de Obama. Dice que Obama pretendió hacer una modificación en el servicio médico yanqui, tratando de que todo el mundo tuviera acceso a un servicio de salud digno. Y eso fue duramente criticado por los republicanos, y el lobby médico se puso de punta contra todo eso. Y no pudo, Obama, no pudo. La industria médica tiene un jeito muy especial. Yo, por ejemplo, puedo producir pan. Produzco pan. Y lo produzco artesanalmente. Y lo hago muy bien y me va bien, y nadie me puede criticar que no tengo la última máquina que produce galletitas o pan tipo Panific. Pero en la medicina no es así. Si aparece un aparato de última generación mejor, tengo la obligación de tenerlo, porque eso es la necesidad que tiene la gente de tener, de brindar un servicio de salud como la gente. ¿Se entiende? Uh-huh. No es ético yo decir, no, pero yo sigo operando de determinada manera y me va bien. No, tenés que operar y tenés que estudiar a la gente con lo último, siempre con lo último. Entonces, eso es un beneficio enorme para la industria médica, porque siempre está generando nuevas. En el caso del medicamento, son inversiones riesgosas de millones de dólares. Yo he participado en alguna multicéntricos, un estudio que era un antiagregante plaquetario, no importa lo que era, de 10.000 casos, había que juntar 10.000 casos, era multicéntrico por todos lados. Nosotros en La Española nos subimos al carro y metimos 6 pacientes, de esos 10.000, 6 éramos nuestros. Nos pagaban $1.000 por paciente. O sea que pagaron 10.000 millones de dólares. 10 millones de dólares, perdón. ¿No? $1.000 por paciente, 10.000 pacientes. Pero esto eran hoteles 5 estrellas, instructores. Yo le calculé en aquel momento más o menos que habrán gastado 100 millones de dólares el laboratorio. Y fracasó. No, el medicamento servía. Era un medicamento muy caro, intravenoso, engorroso de manejar, pero se podía hacer y se hacía bien. Pero pocos meses después salió un medicamento vía oral que hacía lo mismo que este. Se acabó. Ahora, Vanina, para comprender, 10.000 pacientes que tenían una afección a la cual ese nuevo medicamento se las podía resolver. Una enfermedad a la cual... hacía un doble ciego. Y se ofrecen voluntariamente, porque el medicamento estaba en fase de experimentación, digamos. No. Estaba en fase 3, o sea que ya había pasado la experimentación, ya había pasado los voluntarios, uh-huh. Y ahora venía un paciente y uno tenía que decirle que le iba a usar un medicamento nuevo, que estaba aprobado, que servía, pero que se estaba haciendo un estudio, bla, bla. Perfecto. Y los yanquis nos obligaban a decirle todas las posibilidades de muerte que tenía y de cosas, de complicaciones. Nosotros nos miramos con los argentinos y nos dijimos sin palabras, si decimos todo esto que hay que decir, no hay ninguno que agarre en Uruguay. Entonces hacíamos algo lo más claro posible, pero no induciéndolo a que nos diga que no, induciéndolo a que nos diga que sí. Eso es todo un problema complejo desde el punto de vista ético. Los grandes estudios estos están controlados por gente de mucha experiencia
que va conociendo los resultados antes que se digan públicamente, va conociendo los resultados y tiene el poder de pararlos si está pasando algo raro, si está muriendo más de la cuenta o también si hay un éxito tan rotundo que no es ético no dárselo a los pacientes, porque en esto del doble ciego la mitad recibe y la mitad no recibe. Entonces, si es muy muy bueno el medicamento, llega un momento que lo paran y se lo dan a todos, porque ya se da por resultado positivo. Después, ¿Eso cómo se maneja a nivel internacional? ¿Hay acuerdos entre todos los cuerpos médicos del mundo, digamos, esto es muy esa forma de experimentación con los medicamentos? Se ha llamado esto medicina de la evidencia. Medicina de la evidencia. Entonces yo digo que este medicamento sirve para tal cosa, pero hay que demostrarlo. Pasó con la pandemia, ¿no? Con las distintas vacunas que hubo, pasaban por un proceso experimental, con voluntarios que se ofrecían a recibir las vacunas. Claro, pero la fase 3 ahí se obvió y... ¿Se obvió la fase 3? Y sí, la fase 3 fue la vacunación. Claro. Fue la vacunación, pero no había... La fase 3 te quita un par de años de... Bueno, pero hubo fase 1 y fase 2. De urgencia, pero hubo. Sí. No. Fue bueno, pero no vamos a entrar en la vacuna. Y entonces, la inversión que necesita, retorno. Yo invierto $100 millones y ¿qué? Entonces, yo necesito invertir en las dos opciones que tengo son enfermedades muy comunes, que con un medicamento mi retorno va a ser importante. Por ejemplo, hay un medicamento que fue el medicamento más importante de la presión en los últimos de la década, el principio de la década del 80, y el enalapril, que ahora se usa como agua, y el laboratorio que lo patentó sacó $6.000 millones por año durante 6 años, que es el tiempo que dura la exclusividad. Después se pierde la exclusividad. ¿Cuáles son los mecanismos que usa la industria médica para tratar de vender y generar mercado? Son varios. La venta libre. Presionan para la venta libre, porque vos vas a comprar una aspirina y vas a la estación de nafta. Te venden aspirina, ibuprofeno, antiácidos, medicamentos. La automedicación. Las farmacias, si bien tienen prohibido dar determinados medicamentos que no son venta libre, lo dan igual. Inclusive asesoran, dan antibióticos. Hay cosas que no dan porque son demasiadas. Por ejemplo, lo que se gotas oftálmicas en general se niegan a darla. Obviamente los psicofármacos tienen que tener receta verde porque no pueden emitirlos sin receta, y eso se cumple a rajatabla. Los medicamentos naturales. Hay un montón de medicamentos, enorme cantidad de medicamentos que son también de venta libre, que en Estados Unidos y Europa, en Estados Unidos hay canales de televisión, hay 2 o 3 canales de televisión que solo se dedican a la promoción de medicamentos naturales, que tienen la impresión que uno le queda es que no hacen mal, pero no hacen bien tampoco. Yo vi una documental en la cual daban todo el tema de la medicina en China, ¿no? Y en China medicina alternativa. Hay consultorios, ¿sí? Que con un médico en cada consultorio, y le dan la receta y después pasa a buscar los medicamentos de tipo natural en una farmacia que está allí, pero es medicina china donde aplican cuestiones de homeopáticas y demás. Escúcheme, ¿me hace un redondeo y me voy a la pausa? Sí, no, la promesa, hay una forma de actuar la industria también, que es la industria médica y los médicos en general y la medicina internacional, a través de congresos y todo eso, que es generar nuevas enfermedades. Dejamos así, vamos. ¿Cómo se puede inventar una enfermedad? Casi.
Marcianos al aire con el doctor Daniel Vanina, dándonos un contexto de lo que es la aplicación de la medicina a nivel internacional. Y nos vamos a una necesaria pausa. Regresamos a la tarde, noche de la imprescindible, como todos los martes, 19 horas, Marcianos en el aire. Señora Carolina Reyes, ¿sería capaz de darle nuestras líneas de comunicación señorita a nuestra audiencia? No, pero yo le digo señora para engrandecerla, como usted merece. Era solo para ponerle una cuota de humor. Está bien. ¿Qué pasa con la cara de Leo que Conformable. Sí. ¿Cómo no? Vamos a dar la línea de comunicación a través de WhatsApp 098 190 384 y también a través de la línea fija 2903-0302 o 2903-0304. También a través de Twitter, @marxianos_T. Bueno, y tenemos Luis Maceda, al doctor Daniel Vanina, haciéndonos una exposición sobre el tema de la medicina, laboratorios a nivel internacional, ¿no? Sí, yo recordaba cuando Vanina planteaba el tema de la gran presión de la Corporación Médica en Estados Unidos en contra de esas reformas que trató de implementar Obama, me recordaba una película de Michael Moore del año 2007 que se llama Psycho, donde denuncia las falencias y la mercantilización de la medicina en Estados Unidos. Una película muy buena y de alguna manera retrata o digamos describe estas prácticas corporativistas, ¿no? Creo que tenemos a un oyente en contacto telefónico. Buenas noches. Hola, buenas noches, queridos compañeros. Les habla Walter de aquí de la ciudad de Las Piedras, ex trabajador del Hospital de Clínicas, y le quería decir algo muy importante. Antes que el doctor Tabaré Vázquez asumiera la presidencia en el 2005, en el 2003 el doctor Hugo Villar presentó en el sindicato médico un sistema de salud que uno suponía que al llegar al gobierno del Frente Amplio lo iba a tomar, ¿verdad? Yo hablé con el doctor Villar justamente, por lo menos impulsándolo a que lo presentara, ¿verdad? O lo más pronto posible antes del advenimiento de lo que podría suceder en la presidencia del Frente Amplio. Y bueno, sucedió en el 2003. Es un sistema que todos conocemos, el doctor Hugo Villar. Podría haber sido un sistema, algo que realmente hubiera solucionado la salud en este país. Y solo le digo que no lo tengo aquí en mano, pero creo que es el artículo 4 del anteproyecto de ley del sistema de salud, donde decía que las mutualistas iban a dejar de ejercer su razón social para incorporarse al sistema nacional con todo su bagaje, ¿no? O sea, con equipo, personal, equipamiento, bueno, todo. Y iba a ser un sistema nacional único, que lógicamente, sabiendo que el Ministerio de Salud Pública justamente es, diría, el órgano principal de un sistema, el sistema iba a ser público. Creo que eso lo dejo como algo, como un anecdotario. Realmente conocí al doctor Villar y digo, me dolió muchísimo todo lo que vino después. Simplemente es un aporte, compañeros, espero que pueda servir. Léanlo, el anteproyecto de ley y el artículo 4, creo que es así,
donde las mutualistas, por supuesto, respetando su decisión, podían integrarse al sistema, haciéndolo nacional y público, y si no, poder seguir siendo mutualistas, pero eso sí, sustentándose propiamente, ¿no? Nada más, es un aporte, y agradezco el programa. Pertenecía a la corriente de izquierda junto con el profesor Julio Luis, lamentablemente fallecido, y un recuerdo de toda esa proeza que quisimos hacer. Gracias. Gracias a ti, Walter, por tu participación, y bueno, que se reitere. Justamente Daniel Vanina era muy amigo de Julio Luis. Sí, militamos juntos. Militaron juntos. Militamos juntos con Julio. Bueno, la integración, yo las mutualistas la dejé la voy a dejar para el final, y no hoy. Pero interesante, es evidente porque que hoy no vamos a terminar con el tema, ¿no? Servicio Nacional de Salud cambió la sigla por Servicio Nacional Integrado de Salud. Y ahí fue el lío, se armó el lío. Precisamente porque las mutualistas no se integraron a un servicio público, sino que quedaron en manos de las autoridades que tiene cada mutualista. Y por lo tanto se complicó. Inclusive vino un día un español analista que analizó y estuvo meses trabajando en el servicio público, que decía: es raro que las mutualistas, que habían sido la principal causa de la declinación del servicio de salud, sigan existiendo. El tipo no entendía, entre comillas, o hacía una ironía. Es más, se potenciaron a partir del sistema que el Estado le aseguró. El Estado ahora las cápitas. Le aseguró las cápitas. Y las mutualistas, que tendrían que haber sido sin fines de lucro. Bueno, pero vamos a llegar después a eso. Después. Yo les preguntaba si se podía generar una enfermedad. ¿Se puede manipular de alguna manera los límites de la normalidad? Entonces, si el límite del colesterol malo es 140 es una cosa, si es 100 es otra, y si es 170 es otra. Porque la cantidad de medicación que yo le puedo vender a alguien con 140 de normalidad es mucho menos que si la normalidad son 100. ¿Se entiende? Ahí estamos en una concepción mercantilista pura. Absolutamente. Pura y dura. Cuando un miembro importante del cuerpo médico mundial, porque son gente que viene invitada del exterior y da una charla sobre cardiología, sobre lo que yo iba a los congresos y sigo yendo, a veces fui al último congreso en Argentina, cuando empieza, larga una diapositiva ahí, aparece en la pantalla que no le comprende la general de la ley, y que él no tiene ninguna responsabilidad directa sobre ningún medicamento y sin ningún costo. Porque hay médicos que sí la tienen y se han saltado cosas. Por ejemplo, la industria del azúcar en Estados Unidos presionó a Harvard violentamente para evitar que Harvard siguiera diciendo de que el azúcar provocaba infarto y ayudaba al coso. Vamos a dejar el colesterol, no vengas ahora con el azúcar, pero el azúcar entonces fue y saltó eso. Se han manipulado, se han dibujado resultados, ¿no? Entonces ahora se exige, para publicar en una publicación, se exige que sea analizado por pares, o sea que viene gente de experiencia y analiza el resultado y ve y escudriña y le da el visto bueno a eso para ser publicado, porque si no tiene valor. Y cuando no está revisado por pares, avisan que no está. Esto no fue revisado por pares. Hay cosas, los antioxidantes. Descubrieron que el proceso de oxidación era con el óxido nitroso, y entonces empezaron a salir antioxidantes. Y después de unos cuantos años de darle mucha manija a los antioxidantes, y todo, el vino antioxidante, todo era antioxidante, se demostró que los antioxidantes no cambian la sobrevida de la gente. Tomando antioxidantes no mejora la sobrevida. Entonces, eso es... ¿A qué iría dirigido un antioxidante?
a que no ocurra en el cuerpo. La Proceso de oxidación en todos lados, en Ujú. todos los procesos, el proceso de envejecimiento mismo de las células es un proceso de oxidación. Ajá. Ujú. Incluso Entonces, los puede llegar a- antioxidantes tenía que alargar la vida significativamente. Estuvieron años la gente haciendo el estudio de antioxidantes, porque hay ciudades, hay una pequeña ciudad que no me acuerdo el nombre, en Inglaterra, que se ha usado durante años y años y años, una ciudad pequeña con una cantidad razonable de habitantes, pues si hay 1000 habitantes no sirve, pero que tiene poca movilidad social, etcétera, etcétera, y ahí se han hecho cantidad de estudios y de seguimientos a largo plazo, a 10 años, a 15 años, y se sabe lo que pasa usando determinadas cosas y haciendo determinadas cosas o no haciendo determinadas cosas. Y demostró que era igual el consumo sí. o no consumo. Sí, los antioxidantes no cambian la aguja, no mueven la aguja de la sobrevida. Disculpe mi proceso de Platero y yo, Sí. como asno, ¿no? El proceso de oxidación se ve comúnmente sobre un metal. Entonces Es otra cosa, es como no el- es es eso, otra es cosa. otra cosa. ¿Cómo se produce este proceso de oxidación en el organismo, digamos? No me preguntes demasiado. Ah, ya. No me diga que usted también leía Platero y yo. Bueno, está. Se pueden hacer cosas. Se pueden hacer genéricos. Ah, sí. Ujú. Se Sé que pueden esto hacer- está muy vinculado a Cuba, ¿no? En Uruguay El tema de los nunca se genéricos. pudo, Ujú. o cuando digo se pudo, no se quiso tampoco. Porque la industria rechina y presiona y cosas. Sin embargo, Brasil tiene genéricos. Háblenos, Vos vas a comprar ¿qué son los genéricos, Boni? son los medicamentos que produce el Estado, un laboratorio del Estado, que son los más conocidos y que son lo mismo que el Enalapril, pero no tiene el nombre químico, no tiene el nombre Comercial, el nombre comercial de fantasía, decimos también. Fantasía. Vale la mitad. Y vos pones la opción. Hay gente que igual cuando le ofrecen le tiene más confianza al que tiene el nombre de fantasía y se compran el... Y ese es único, lo produce un laboratorio del Estado y es un Ese único para todos medicamento que los diversos laboratorios que están en el mercado capitalista comercializan sus productos. Hoy, como ser, fui a la farmacia a comprar un mismo producto. El que no había de un laboratorio salía 457 pesos. El que sí había de otro laboratorio salía 850. Ujú. 20 miligramos, mismo medicamento, misma cantidad de unidades. Sí, sí, tal Distintos cual. laboratorios. Sí, sí. Se pueden hacer socializaciones de compras. Por ejemplo, estuvo de moda en África, y no sé si en Europa, en otro lado, pero en África hubo, cuando apareció el SIDA y la medicación del SIDA era muy cara y muy compleja, se socializó la compra y entonces se aseguraba, porque la peste rosa, como le llamaban en aquel Ujú. tiempo, se llevaba a la gente, se moría la Poco gente tiempo. como moscas. Se hacen licitaciones, no sirven. Porque las licitaciones, por ejemplo, en Uruguay piden 1 millón de ampollas de insulina. ¿Ah? Insulina, o frascos de insulina. Entonces hay un club de la insulina. Los 5 o 6 laboratorios que producen insulina en el Uruguay, que venden, se ponen de acuerdo entre ellos. Y en 1 millón de frascos dicen, bueno, vos vas con 500.000 frascos a tal precio, yo voy con 300.000 a tal otro, y se reparten y después cambian. Y bueno. De vez en cuando aparece un laboratorio que consiguió mercadería más barata y rompe el acuerdo del club. Y después se vuelve a integrar ese nuevo, bueno, es un sexto integrante que viene. Entonces, las licitaciones públicas en Uruguay, por lo menos, no sé en dónde es otra así, que pasa en los demás países, deben pasar cosas parecidas. No logran abaratar, sino que hay una trampa, que son los clubes que arman los laboratorios y se ponen de acuerdo entre ellos. Hay drogas en el mercado negro, aunque le parezca mentira. Yo no sé si el centro europeo, sea Checoslovaquia, Polonia, Hungría y el norte de Italia, hay laboratorios
que no son no clandestinos, pero son medios ahí en negro que se escapan de eso, que producen droga alternativa. Producen el Enapril, pero no es el que produce normalmente, sino producen y se compran esas drogas y se venden en el mundo, y los medicamentos producidos con esas drogas son más baratos. Y los laboratorios... Serían segundas marcas. Segundas marcas, una cosa así. Claro. Los laboratorios de Plaza, por ejemplo, que son importantes, tienen una línea que se llama no ética, que es una falacia, porque la otra tampoco es ética. Pero la no ética es solo el para respaldo del laboratorio. Solo para licitaciones. Entonces no la comercian en ningún lado más que para licitaciones. Novemina, aspirina, insulina, drogas que van a licitar con esas drogas alternativas. La industria médica es muy terrible, porque la gente no se imagina que la salud tiene una interpretación desde el punto de vista industrial como una mercancía más. Y es una mercancía más, porque aquello que dijimos en Alma Ata en el 78 no lo cumple nadie. Y en el Uruguay, después de 15 años del gobierno frente amplista, la medicina sigue siendo no un derecho, sino una mercancía. El ciudadano que tiene posibilidades de tener un seguro de salud como la gente, tiene más probabilidades de salvarse que uno que no lo tiene. Claro. Y no hay otra cosa. Para adelantar un poco el camino, ¿cómo arranca la medicina del Uruguay? ¿Cuáles son las características de la medicina del Uruguay? La historia médica del Uruguay es interesante. Yo no soy un historiador médico para saberlo, pero durante unos 100 años éramos país y no había ningún médico uruguayo. Eran todos importados, eran gallegos, o sea, gallegos en el sentido de españoles. Uh-huh. Eran franceses, hubo mucho médico francés, la medicina francesa influyó muchísimo en el Uruguay, como en todos lados, porque en aquel momento del siglo XIX era la fuerza dominante, con Napoleón a la cabeza. Por algo la gran burguesía y la aristocracia, no la burguesía, la aristocracia rusa hablaba en francés en la corte. No es que sabía francés, hablaban en francés, quedaba mal hablar en ruso. Ahora por lo menos hablan en castellano, creo, no hablan en inglés. Pero bueno, después apareció la cirugía era mínima en Pañal. Había una cirugía de guerra, que era cortar piernas y cosas, miembros y cosas, y reparar y cosas. Las operaciones fue a mediados del siglo XIX que se hizo la primera operación intraabdominal, porque no se hacía solo los brazos, las cosas, ¿no? Pero abrir la barriga para sacar algo de adentro de la barriga no se hacía. La anécdota es que se hizo en el Far West la primera operación. Un médico de provincia, ahí de un estado, no sé de dónde, le trajeron dos hermanos, le trajeron una señora, que era la madre de ellos, con una enorme tumoración en el abdomen. Y le dijeron al médico, sáquesela. Y dije, usted es tan loco, porque nunca en la vida nadie había hecho eso. Pero a punta de revólver, obligado. Sí, cualquiera pelea. El médico fue y tuvo un enorme el abdomen de la señora. Tuvo un quiste gigante de ovario, que es pediculado, o sea, que tiene una cosita. El loco con mucha prudencia abrió el peritoneo, sacó, puso 2 hilitos, ató, cortó y sacó, y la vieja se salvó. Y él también. Así fue la primera operación. A mí me la contó un cirujano de mucho prestigio que se dedicaba a estudiar mucho la historia de la medicina en el mundo.
Y bueno, la Facultad de Medicina apareció en 1875 recién. Y calculo, no sé cuándo fue el primer médico que salió de ahí. Época de la Torre. Sí, y del capitalismo, del nacimiento del capitalismo. Del nacimiento del Estado Totalmente. moderno. Claro, ahí apareció la Facultad de Medicina, que no estaba en donde está ahora. Y durante los primeros años, ¿cómo funcionaba la medicina? El médico que usaba bastón y bombín, y era un personaje prestigioso y adinerado, trabajaba gratis para los hospicios, hospitales u hospicios, para los pobres, y de tarde trabajaba particular donde ganaba sus pesos con la aristocracia criolla y con La gente que podía la gente pagar. que podía pagar la consulta, Claro. digamos. Ese sistema de ser de mañana una cosa y de tarde otra, medio como se mantuvo, porque cuando aparecen en el siglo XX, años 30, 40, 50, en el 50, a París ya se funda el Hospital de Clínicas. 49, ¿no? 49, ¿no? Se forman clínicas, hay clínicas en los hospitales, que ya está el Pasteur, el Maciel, el Clínicas va a estar el Hospital de Niños, está el Pedro Vizca, el que estaba No, está el shopping. el que estaba en el shopping. Siguen habiendo clínicas que funcionan de mañana y ahí es para los pobres también, sigue siendo para los pobres. Están a sueldo de las clínicas, de las facultades y de la salud pública. Ahí se hace la experimentación, ahí se hace la educación del médico. El médico se educa con los pobres y de tarde atiende A los ricos. a los ricos. Ah, Eso siempre fue así. Ahora cada vez menos. Por ejemplo, porque una cosa que se hacía con mucha prudencia, pero se hacía, era que si yo voy de mañana al hospital de clínicas, como íbamos en tercer año ya de facultad, teníamos que encontrar una señora que tenía un tumor y había 15 que le iban a palpar el tumor. Y la señora se aguantaba que 15 le palparan el tumor. Tactos se hacían muy poco, no se hacía eso con 15 haciendo tactos, no, pero había... Tanto es así que una de las cosas que Magurno nunca aceptó fue que hubiera estudiantes en la española. Porque en la española se va a curar y a cosas, no van a aprender con la gente de la española. No experimentación. No van a experimentar ni aprender. Después se lo convenció que era bueno y aceptó que hubiera posgrados. Pero ya eran 2000 y pico, ya fue al final de sus días que aceptó el posgrado. Y bueno, las mutualistas. Las mutualistas eran de dos tipos. Realmente se llaman las IAM, Institutos de Asistencia Médica Colectiva. Porque la mutualista típica es la típica como la española, es que se juntan un montón de personas, forman un fondo común y le pagan a médicos para ser atendidos por esos médicos. Y los dueños son los socios. Es verdad. ujú. Los dueños son los socios. Esos socios eligen un staff ejecutivo que termina siendo el staff que manda y hay teóricamente los socios de la española son los dueños de la española, pero los dueños eran Magurno y compañía. Están en conflicto los 400 del personal de la... ¿Cómo era esta de Millán? La Casa de Galicia, ¿sí? Que fueron reincorporados después que cierra Casa de Galicia a distintos, entre otros, al Círculo Médico Obrero, ¿no? Círculo Católico. Círculo Católico. Círculo Católico. Y estaban con problemas porque realmente no los reincorporan a tareas específicas, sí incorporan a los pacientes de Casa de Galicia. Sí, claro. Pero al personal médico, no lo incorporan y lo mandan al seguro de paro y de ahí lo tienen entre idas y venidas. Entonces, además de las mutualistas,
de este tipo de mutualistas, que era el dueño, era el socio, están lo que los médicos hicieron mutualistas. Típicamente es el CASMO, el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, que ahora ya no es más del Centro de Asistencia del sindicato. El sindicato es una cosa y el Centro de Asistencia es otra cosa que no tiene nada que ver. Y está todo el tema de FEMI, la Federación Médica del Interior. Al principio eran los propios médicos dueños de la mutualista que se habían asociado, ahora están discriminados. Por un lado están los médicos dueños, accionistas, y por otro los que no son accionistas. Durante mucho tiempo la medicina del interior era tan económica, tan redituable económicamente, que presionaba muchísimo para que no fueran médicos de Montevideo a trabajar. Después eso cambió porque las mutualistas de Montevideo fueron y abrieron sucursales en el interior, sobre todo en la periferia de Montevideo, en San José, en Las Piedras, en La Paz, en Progreso. Pando. Y ahí está la Española, y está el Casmo, y está el Casa de Galicia, o estaba Casa de Galicia. Una de las cuestiones que formuló mucho... La FEMI compró el americano, y vino para el americano. El inicio de muchas de las mutualistas de estas que se consideraban de socorros mutuos o algo por el estilo, tuvo mucho que ver con los migrantes también, ¿no? O sea, la española, el Círculo Napolitano, el hospital italiano tiene sus orígenes también en la comunidad italiana, claro, como tal. Claro. El hospital británico. El hospital británico. Claro. Los empleados civiles, un sindicato, el sindicato de la aguja, fue fundador de lo que ahora se llama SMI, y empezó como el servicio médico de la aguja. Usted sabe que todas estas búsquedas así que hemos estado con todo el tema de la huelga general, y ahora que estamos con el análisis del Frente Amplio y su arranque, que fue allá con todo el tema del movimiento obrero y popular, me enteraba la vez pasada que el Banco de Previsión Social se crea en el 69, creo. 68. Es impresionante. Tiene que ver con la reforma constitucional del 66. Totalmente. Y tiene mucho que ver con esto de la unificación de muchos servicios médicos también, ¿no? Sí. Y con la atención a determinados lugares. Bueno, no nos tenemos que ir, pero Luis Maceda, presentación de los oráculos de Delfos a la filosofía en la Uni 3, ¿no? En la Uni 3 de Ciudad de la Costa. El viernes a las 5 de la tarde. Perfecto. Daniel Vanina va a poner en movimiento una página web donde va a estar su libro, Comunismo Siglo XX. Nuevo Camino. Nuevo libro que va a publicar. La página web va a llamarse Nuevos Caminos. Nuevo Camino. Y bueno, y en la misma va a estar en PDF su libro y otras cosas más. Y esto, por ejemplo, y quienes quieran comprar a su libro en la nueva edición, lo llaman ¿a qué teléfono? No sé. Nos llaman a su teléfono. A su teléfono. Marciano. O a Marciano, nos llaman a nosotros entonces. Pero Luis quedó inconcluso porque tiene doble presentación del libro. Sí. A ver, Luis. A las 19 horas vamos a estar en el Centro Cultural de Pando. De Pando, ¿no? Exactamente. El viernes 11. Todo el viernes. Yo la miro a la señorita Carolina Reyes. Muy bien, muy bien. La miro y sé que usted debe tener algo que ver con Pando, ¿no? Bueno, porque vive ahí. Yo vivo allí. No, además de vivir allí, está en la radio de allí, está en la radio de Pando. Y dígame que yo no estoy en la radio de Pando. ¿No está? No. Pero estuvo. Estuve en distintas radios comunitarias, pero ahora no. Pero ahora ya no está. Ahora no. Dígame, ¿y 3 en línea cómo va? ¿Y qué tienen para mañana? ¿O no tienen previsto? Bueno. Hay que sintonizar. Hay que sintonizar. Claro que sí. Radio Fénix, entonces, 3 en línea. Mañana, ¿a qué horas, señorita Reyes? A las 18 horas. A las 18 horas. Allí lo encuentran al profesor Luis Maceda y a la señorita Carolina Reyes. Y nosotros nos volvemos a encontrar por las ondas de La Imprescindible a las 19 horas el próximo martes.
Hasta el martes. Hasta el martes.